Ningún empresario quiere acabar en un juzgado. Eso evidentemente no es agradable en un juzgado, igual que nadie quiere ir al hospital ni para tomarse una cerveza. Córdoba es una ciudad que en los últimos años ha crecido sobre la base de lo que ha ocurrido en la mayoría de las ciudades sobre la industria del ladrillo. Córdoba tiene unas bases económicas no especialmente importantes desde el punto de vista industrial. Fundamentalmente pues tenemos el mundo agrícola, tenemos el mundo de la joyería, son quizás las empresas estrellas, y luego lo que ha devenido en el mundo del ladrillo. La realidad económica jamás nos permitía atisbar que iba a ocurrir lo que luego ha sucedido. Es verdad que fue paulatinamente. En el 2007 empezó a notarse un crecimiento de asuntos que entraban en el juzgado. Podía achacarse a que ya estaba entrando en época de rodaje, porque hay que tener en cuenta que el juzgado mercantil de Córdoba y de toda España se inauguraron el 1 de septiembre del 2004. El 2007 es cuando ya se puede hablar de que el juzgado funciona a pleno rendimiento, y el 2008, como apuntaba perfectamente, fue cuando se atisbaron los primeros datos que nos llevaban a vislumbrar que se avecinaba una crisis, y jamás podíamos prever que iba a ser de la entidad que se ha producido. Una situación de crisis que considerábamos razonable, porque toda época de esplendor económico, pues lógicamente por lo que llaman la teoría de los dientes de sierra, luego tiene que conllevar sus crisis, y pensábamos que podía llegar una cierta frenada en el crecimiento económico, pero lo que no podíamos prever era encontrarnos ante una de las crisis más importantes de la historia económica que estamos sufriendo en la actualidad, porque la verdad que la situación, esto no hace falta que lo diga yo, todos lo percibimos, todos lo sufrimos desgraciadamente, es verdaderamente trágica. Cada concurso tiene sus peculiaridades. Los que se mueven en el campo de los grandes capitales, estoy pensando fundamentalmente en las promotoras, sus acreedores son fundamentalmente los bancos. Si pensamos luego en algunas cooperativas agrícolas, los principales acreedores son los socios que llevaban sus cosechas a la cooperativa y que luego no cobraron. No siempre nos encontramos con que el principal acreedor sea el banco. Ahora bien, sí es cierto que en la mayoría de ocasiones el acreedor mejor protegido es el banco. Deber dinero no es malo, es decir, las empresas tienen que deber dinero. Lógico, para funcionar. Lo que pasa es que deber dinero también tienes que generar corrientes de flujo de capital. Por tanto, digo, el hecho de que se deba dinero, eso en sí no significa un punto negativo. Es más, los economistas siempre valoran, dicen que la importancia de una empresa se mide por su capacidad de endeudamiento, no tanto por su patrimonio, sino por lo que puede endeudarse. Tenemos que ser realistas, no somos la ciudad más importante de Andalucía desde el punto de vista económico. Nosotros podemos movernos en un nivel pues cercano a Granada. Aquí Málaga, Sevilla están por delante. Cádiz es una provincia muy peculiar. Tiene dos grandes áreas económicas, la bahía de Cádiz y el campo de Gibraltar, que es una gran desconocida, el campo de Gibraltar. El movimiento económico que se mueve fundamentalmente en torno al puerto de Algeciras, y Córdoba nos movemos jugamos en la división de Granada. Estamos siempre hablando de concursos de empresas, pero también hay concursos de personas físicas, de un trabajador, un funcionario, porque se ha encontrado con que fundamentalmente las entidades de crédito le facilitaron el acceso a un crédito en muchas ocasiones sin las garantías adecuadas. A los bancos les interesaba vender sus productos, y vender sus productos era vender sus instrumentos de financiación, sus operaciones de crédito fundamentalmente, y luego cuando ha llegado el momento de la crisis económica, pues se ha visto que el consumidor no podía devolverlo. El ejemplo típico lo tenemos en esas hipotecas que se daban para comprar un piso, en el que te daban el 120%. Hemos pasado por la ley del péndulo a que a todo el que pasaba por la puerta, o prácticamente en los anuncios en televisión se anunciaban que te daban el crédito con 2 llamadas, y a un momento en el que la verdad que el acceso a la liquidez, a eso, se ha dificultado de una forma tremenda. Es verdad que en el juzgado
vemos drama auténtico. Si yo tuviera capacidad literaria y tiempo, a lo mejor para mi jubilación podría escribir una novela de vivencias personales que te encuentras en el juzgado, gente llorando allí en el despacho del juez, contándote sus vidas, enfermedades. Es muy difícil encontrar quién es el responsable de una situación de insolvencia, una situación de crisis. Aquí me gustaría también romper una lanza en favor de los bancos. Es muy fácil demonizar que los grandes responsables de esta crisis económica son las entidades de crédito. Vamos a ver, las entidades de crédito son una empresa que prestan unos servicios de intermediación, fundamentalmente de dinerario, y que cumplen una función vital y esencial en la realidad económica. Estamos viendo muchas ayudas para solventar la situación de insolvencia de los bancos y nos encontramos con que ese mismo tipo de ayuda no existe a favor del trabajador autónomo, del pensionista, del funcionario. Cuando llego a mi casa tengo una sensación algunas veces de fracaso en que no hemos podido llegar hasta los últimos términos y casi siempre es por la misma razón: insuficiencia de tiempo y de medios materiales. Cuando se abarcan un número de asuntos tan grande como tenemos en el Juzgado Mercantil de Córdoba, es muy difícil que podamos llegar hasta el final en todo y cada uno de los asuntos. Por darte un dato, para que quizá clarifique más, el Consejo General del Poder Judicial considera que el volumen máximo de asuntos que puede tramitar un juzgado mercantil es de 350. Este año 2012 hemos terminado con 612 asuntos, es decir, estamos casi en el doble. Claro, esto implica que ya este año arrastramos un déficit de casi el 100%. En España tenemos una ratio de 11 jueces por cada 100.000 habitantes. En el resto de Europa la ratio es de 25 jueces por cada 100.000 habitantes, es decir, no llegamos ni a la mitad. En general, la Administración de Justicia requiere mayor número de jueces, una importantísima inversión en medios materiales que no se hizo cuando se tenía que haber hecho. Estamos hablando de los años 2000 a 2007, cuando había capacidad económica, y que lógicamente hoy es impensable. El otro día leía, no recuerdo quién partido político presentaba un proyecto para reducir los gastos en la administración pública, con lo cual se podía reducir 40 millones de euros. Yo pensaba, 40 millones de euros. Un simple dato, volviendo al tema de Noriega, si Noriega tiene ahora mismo un patrimonio, por redondear, en torno a 1.000 millones de euros, si vendiéramos todos esos bienes que valen 1.000 millones de euros, IVA, ¿cuánto generaría de IVA? En pisos, en los pisos creo que anda al 10% y en el resto estamos al 21%. ¿Cuántos centenares de millones estaríamos generando solamente de IVA que cobraría la administración pública? Y aquí hablan de un plan para ahorrar 20 millones en la administración pública, cuando en el Juzgado Mercantil de Córdoba le podríamos generar en impuestos cientos de millones de euros. En muchas ocasiones nos encontramos con que en algún momento aparece que una empresa tiene domicilio social en San Kitts y Nevis, en cualquier paraíso fiscal, en las islas de Jersey, o eso, que ya nos encontramos con otro obstáculo jurídico con el cual no podemos acceder, no tenemos una comunicación eficaz jurídica para poder investigar a eso. Siempre, lógicamente, la justicia llega hasta donde llega, pero los que operan al margen de la justicia pues saben hasta dónde llega la justicia, y por eso buscan estas salidas que siempre acaban siendo sitios comunes. Y yo siempre, una de las críticas que hago a la propia Administración de Justicia, y una respuesta ágil y rápida. Una respuesta tardía es una respuesta injusta, aunque te den la razón. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos en la Administración de Justicia. No le pueden estimar a uno una demanda, no le pueden dar a uno la razón 2 o 3 años después, como está ocurriendo en la actualidad.